Bueno, estuve visitando algunas páginas de YouTube con la idea de revisar lo que se encuentra pues en internet relacionado con la manera de estructurar la paleta, de usarla, etcétera, etcétera. Y encontré algunas cosas más o menos llamativas, como decir, por ejemplo, una paleta de Source, que es una paleta limitada en la que tratan de pintar los colores piel a partir de un número muy corto de colores. En otros videos hablaban de los errores que no se deben cometer en la paleta. En otros mostraban un desarrollo del color como peligroso, como si el manejo del color fuese algo sujeto a una precisión científica en la cual se pueden cometer errores verdaderamente desastrosos. Todo eso me da la sensación a mí de que hay una especie de paleta hostil, o sea, toda una teorización de una especie de paleta hostil por medio de la cual el pintor tiene la sensación, y mucho más el aprendiz de pintura, tiene la sensación de que el manejo de la paleta es una cosa supremamente intrincada, supremamente misteriosa, supremamente exacta, y que en medio de todo eso pues los errores pueden cundir y las equivocaciones y las dificultades, etcétera. Yo quisiera ahora plantear una especie de paleta amable por contraposición a esa paleta hostil, y empezaría diciendo pues que en primer lugar un asunto que debe tenerse en cuenta es que la paleta no debe ser demasiado grande, pues una paleta demasiado grande inevitablemente se vuelve trabajosa de manejar, pesada, etcétera. Ni debe ser tampoco excesivamente pequeña, aunque en ese campo pues nos sorprende observar, por ejemplo, las Meninas de Velázquez, donde él aparece en un autorretrato parado frente a un enorme bastidor en el que está realizando ese mismo cuadro en un reflejo, y sostiene en su mano una paleta sorprendentemente minúscula, que quizás tenga tal vez 30 centímetros por 15, algo así. Yo creo que ese sería el límite de paleta más pequeña, y tal vez una paleta un poco mayor sería quizás de 40 por 25, más o menos. No debe ser muy grueso el material, por lo que acabo de decir, no se trata de que la paleta pese demasiado, etcétera. Y sobre la paleta, pues vamos a desarrollar una idea de teoría del color desde ese mismo criterio de la amabilidad, ¿sí? O sea, no es un criterio hostil que precise exactitudes, que precise eh, criterios absolutos de lo exacto, sino que permite hacer una cantidad de variables. Permite que por 1000 caminos se llegue a un color determinado, etcétera, etcétera. Bueno, antes de entrar a esa idea de la paleta amable y de la teoría del color amable, pues quiero nombrar brevemente otras teorías del color, ¿sí? Solo por hacer una breve descripción. La teoría del color más tradicional trabaja en base a tres primarios, que son el amarillo, el azul y el rojo, como colores primarios. Entre el amarillo y el azul está el verde, entre el azul y el rojo está el violeta, y entre el rojo y el amarillo está el naranja. Esta es una especie de teoría del color elemental, que podríamos llamarla escolar, y tiene campos de acción muy restringidos, porque no explica muchos de los fenómenos del color. Hay una teoría del color que también trabaja en base a tres primarios, que la podemos llamar industrial. Aquí le voy a poner a esta escolar. Otra, esta es la industrial,
o sea, es la que se usa para la impresión policromática, en donde el amarillo sigue estando en el mismo lugar, en vez del rojo está el magenta y en vez del azul está el cian, para la impresión policromática de revistas, periódicos, libros, etc. En esta nueva teoría, en la mezcla de amarillo y cian nos da el verde. En eso sigue siendo igual a la teoría anterior, pero entre el cian y el magenta surge el azul, que aquí el azul era primario y aquí el azul aparece como secundario, y entre el magenta y el amarillo surge el rojo, que también aquí era primario y en esta otra teoría es secundario. O sea, ya aparece una contraposición en términos graves, en el sentido de que es esencia de todas las teorías del color postular unos colores primarios, unos secundarios, etc. Y definir los primarios como aquellos colores que no pueden fabricarse por la mezcla de otros. Entonces, mientras esta primera teoría asegura que el rojo no puede obtenerse por mezcla de ninguno, esta segunda teoría sostiene que el rojo surge de mezclar el magenta y el amarillo, etc. ¿Sí? Entonces eso empieza a mostrarnos la dificultad que se plantea en torno al fenómeno de la percepción del color. Quizás sea conveniente devolvernos brevemente un momento para recordar. Podemos recordar brevemente que el estudio del color está separado en color luz y color pigmento. Que la teoría del color luz se llama teoría aditiva, mientras la teoría del color pigmento se llama teoría sustractiva. Todo eso en el sentido de que en el color luz y en la teoría aditiva, mientras más colores básicos mezcle, más tiendo a la luz. O sea, cuando yo mezcle tres colores básicos de color luz, que serían el rojo, el verde y el azul, la mezcla de esos tres chorros de luz me arroja un chorro de luz blanca. O sea, yo voy aumentando colores desde ese aspecto de la luz y finalmente obtengo la luz blanca. Bueno, mientras la teoría del color pigmento o teoría sustractiva parte de cuatro colores básicos que son el azul de Prusia, el verde viridian, el rojo y el amarillo, de tal suerte que al mezclar esos cuatro colores básicos o primarios dentro de la teoría que vamos a ver, surge una especie de sombra universal que en breve explicaremos de qué se trata. Esta separación aquí tal vez nos sirva como ejemplo, plantear aquí lo que hace el computador cuando a través del color luz fabrica los colores que van a aparecer en la pantalla y que dentro de toda la programación del manejo del color del computador se denominan color RGB, que es red, green, blue. ¿Sí? Mientras que dentro del mismo computador, cuando yo ya no estoy trabajando con los colores de la pantalla, sino que voy a preparar el computador para que realice una impresión en papel, debo trasladar ese color luz de RGB al color pigmento que es CMYK, que viene a ser cian, magenta, yellow, y esta K que corresponde al negro. ¿Sí? Entonces dentro del computador vemos esas dos manifestaciones del color luz y el color pigmento para impresiones desde el mismo computador bajo esas letras, ¿no? RGB para el color luz y CMYK para el color pigmento. Bueno, eso como una explicación así general
que no viene muy al caso, pues porque aquí estamos tratando de ocuparnos es de qué pasa con el color dentro del acto de la pintura. Haciendo la salvedad, claro está, que es el territorio más oscuro, más confuso, más difícil, debido a que el pintor es por excelencia el ser más predispuesto a una acción sofisticada con el color. Es decir, el pintor no es el ser que va a conformarse con una manifestación cromática empobrecida, sino que por el contrario intenta que las prácticas del color sean para él lo más enriquecidas que se puedan. Bueno, entonces habíamos visto las dos teorías de 3 primarios. Ahora vamos a ver una teoría de 4 primarios. Que son el amarillo en la misma parte, el rojo en la misma parte, el azul en la misma parte, y aquí como un nuevo color el verde viridian o verde esmeralda. Esto fue planteado por Guillermo Oswald, un físico que en 1920 obtuvo el premio Nobel con este trabajo. Pues eso solamente para indicar que fue un estudio serio el que él realizó, y a través de ese estudio concluyó que los colores primarios debían ser 4 y no 3. De tal manera que para este estudio los colores secundarios son entre el amarillo y el rojo el naranja de siempre, entre el rojo y el azul el violeta de siempre, entre el verde viridian y el amarillo el verde vegetal. Aquí voy a reemplazar esta B de viridian por la E de esmeralda, para no confundirnos. Verde esmeralda es el mismo verde viridian, porque aquí voy a poner esa W en cuanto que es verde vegetal. Y entre el verde esmeralda y el azul cerúleo. ¿Sí? Bueno. Entonces esta teoría tiene unas repercusiones interesantes que vamos a desarrollar de la manera más rápida posible para no engolosinarnos aquí tampoco. Se trata de que si yo cojo esta estructura cromática donde hay 4 primarios, que son estos que están en este círculo, y 4 secundarios, y corto por aquí y extiendo, esto lo extiendo hacia allá y esto lo extiendo hacia acá, obtengo el espectro de la luz blanca. Obtengo una especie de arco iris modificado, en el cual, según esta teoría, no hay 7 colores como proponía Newton, sino 8. Es decir, Guillermo Oswald cree ver una tonalidad más en medio de los colores del arco iris, de tal manera que para Guillermo Oswald el arco iris es este: amarillo, naranja, rojo, violeta, azul de Prusia, verde vegetal, verde viridian, azul cerúleo y otra vez azul de Prusia. Recordemos que corté el azul por la mitad, de manera que al extender me queda un poco de azul de Prusia en cada esquina. ¿Sí? Bueno. Antes de ponerme a explicar confusiones y aspectos complejos de esta teoría, voy a lo más simple. Lo más simple es que, según esta teoría, si yo tomo un poco de azul, un poco de rojo, voy a tratar de ser lo más rápido posible para que esto pues agilice, un poco de verde viridian o verde esmeralda, es muy importante tener alguna conciencia respecto de la capacidad de tinción que tiene el material que estoy usando, porque de acuerdo sean las fábricas, hay colores que pintan más en una marca que en otra. Aquí más o menos estoy obteniendo y un poco de amarillo, o sea, los 4 primarios. Amarillo, repito, amarillo, rojo, azul de Prusia o azul talocianín y verde esmeralda o verde viridian.
Al mezclar esos 4 colores estoy obteniendo una cosa que podemos llamar sombra universal. Ya miraremos en breve por qué le damos esa designación. Y aquí voy a mostrar una particularidad muy interesante de esa sombra universal, que yo al hacer esa mezcla esté calculando si he puesto la cantidad adecuada de cada pigmento, porque si yo noto que esta sombra universal está demasiado rojiza, pues quiere decir que se me fue la mano en rojo, etcétera, etcétera. Entonces yo ahora a esa sombra universal le voy a poner un poco de blanco. Y ustedes pueden ver ahí que estoy obteniendo un gris cromático. Estoy mirando en el gris cromático, quizás me falte un poco de amarillo, creo. Ahora le pongo más blanco. Ahora le pongo más blanco. Me está dando la sensación de que está sobresaturado de azul, este gris. Voy a poner un poco más de rojo. Ahí lo veo mucho mejor. En todo caso, a través de esa mezcla, que es más o menos difícil de precisar, porque fácilmente a uno le queda saturado el color básico, esa sombra universal le puede quedar saturado de azul, de rojo, de verde o de amarillo. Obtenemos un gris cromático que tiene la particularidad de que casi que nos hace creer que es un gris hecho de blanco y negro. Aquí me voy a devolver un poco para crear una tonalidad extrema en la sombra que la dañé aquí al preparar el gris inicialmente. Entonces vuelvo a poner aquí un poco de azul, vuelvo a poner aquí un poco de rojo, vuelvo a poner aquí un poco de viridian, perdón, este no es, vuelvo a poner un poco de viridian y vuelvo a poner amarillo. Tal vez vuelvo a necesitar algo más de rojo. ¿Sí? Entonces aquí tengo el tono básico de la sombra universal. Aquí tengo un segundo tono de la sombra universal ya agregándole algo más de claridad. Y así me voy yendo hacia una tonalidad gris cromática cada vez más clara. Bueno, esas equivocaciones al preparar esta sombra universal pues nos sirven para percatarnos de que la dosificación de los 4 colores primarios es más o menos sutil, o sea, debe haber un equilibrio entre la participación del azul, del rojo, del amarillo y del verde viridio.
y si esa sombra universal quedara sobrecargada de alguno de ellos, pues eso es más o menos inquietante, de tal manera que al ir a fabricar el gris cromático, se va uno a dar cuenta de que ese gris tiende al azul, o tiende al rosado, o tiende al verde, etc. Bueno, ahora pasemos a explicar por qué se llama sombra universal. Simplemente porque ese color preparado de esa manera, con la mezcla de los 4 colores primarios, nos sirve para oscurecer cualquiera de los colores del espectro. Entonces aquí yo tengo un poco de rojo oscurecido con esa sombra universal, aquí tengo un poco de naranja oscurecido con esa sombra universal, aquí tengo amarillo oscurecido con esa sombra universal, aquí tengo verde vegetal oscurecido con esa sombra universal, y aquí tengo violeta oscurecido con esa sombra universal. He dejado de hacer esa muestra en el azul, en los azules principalmente, y en el viridian, porque es muy imperceptible el efecto que produce esa sombra universal sobre colores tan oscuros, de tal manera que al ir a oscurecer algún color de esos en un cuadro que fuera extremadamente oscuro, seguramente nos hará falta, aparte de mezclarle un poco de sombra universal para entonar el color en todos los demás colores que plantea el cuadro, desde su aspecto cromático, seguramente nos hará falta agregar, decía, un poco de negro acromático, o sea, del negro que sale del tubo, porque ustedes pueden ver aquí que este es el negro acromático, que es un negro más profundo que esta sombra universal, ¿sí? Entonces, para oscurecer, vuelvo a decir, el azul, el azul de Prusia, el azul cerúleo, el verde viridian, el violeta, es posible que no baste con la sombra universal y haya que agregar un poco de negro acromático o negro del tubo, pero nunca puro, sino siempre mezclado con un poco de sombra universal. Bueno, de esa manera, si oscurecen los colores, parece muy simple el procedimiento, y simplemente debo agregar de que si es simple ese acto de oscurecerlos a través de la sombra universal, es un poco más complejo el acto de aclararlos, porque no en todos los colores se procede de la misma manera. El acto de aclarar el color obedece a un criterio que solo desarrolla esta teoría de Oswald, de que los colores, al agregárseles blanco, no solo se aclaran, sino que se desnaturalizan. Ese es un término que ninguna otra teoría del color presenta, en el sentido de que si yo estoy pintando una manzana roja y le voy a hacer un brillo a la manzana, no puedo pintar ese brillo con una mezcla de rojo y blanco, toda vez que ese resultado del rojo con blanco me da un rojo desnaturalizado, es decir, un rojo que no parece pertenecer a la manzana misma. Entonces, cada color, al aclararlo con blanco, es necesario corregirlo. ¿Y de qué manera se corrige? Se corrige agregando el color que sigue en dirección al centro del espectro, es decir, en dirección al amarillo. De tal manera que todo este sector central del espectro, lo que es el rojo, el naranja, el verde vegetal y el verde viridian, se aclaran agregándoles blanco y amarillo, por generalización, porque no tiene sentido decir, no, es que el rojo se aclara con blanco y naranja. Pues sí, pero en realidad cuando yo le agregué al rojo, blanco y naranja, le estoy agregando es blanco y un poco de amarillo. O que el viridian se aclara con blanco y verde vegetal, también estoy haciendo lo mismo, estoy simplemente agregándole al viridian blanco y algo de amarillo que está contenido en el verde vegetal. Entonces basta decir que esta zona central del espectro se aclara poniendo blanco y amarillo, mientras que los extremos se aclaran poniendo blanco y el color que sigue en dirección al amarillo según el campo cromático que el cuadro esté utilizando. Es decir, si estoy trabajando en un cuadro de colores cálidos que tira hacia este sector derecho del espectro a través del amarillo, el naranja, el rojo, el violeta, y voy a aclarar alguno de esos colores, sí debo usar el blanco y el color que sigue en dirección al amarillo. O sea que este azul de Prusia, si lo estoy usando en un cuadro de colores cálidos, lo debo aclarar con blanco y violeta. El violeta lo debo aclarar con blanco y rojo. Mientras que en el otro extremo del espectro,
ese mismo azul de Prusia, si estoy trabajando un cuadro dentro de una gama de colores fríos, lo debo aclarar con blanco y azul cerúleo, o el azul cerúleo lo debo aclarar con blanco y verde viridian. Y el verde viridian, pues ya lo habíamos dicho, que se aclara con blanco y verde vegetal. Bueno, eso es en general los sistemas para oscurecer los colores y para aclararlos. Pero ahora sí vamos a retomar el aspecto de una teoría amable y de una paleta amable, pues porque esto parece más o menos intrincado hasta aquí. El carácter de la amabilidad de este procedimiento se va a derivar de lo siguiente. Mi recomendación central es de que el pintor debe tener en cuenta que cualquier color que esté fabricando para sus cuadros tiene 4 fuentes. La fuente azul, la fuente roja, la fuente verde y la fuente amarilla. Esas 4 fuentes o afluentes deben estar contenidas en cualquier color que se esté fabricando. Eso vuelve y parece complicado, pero no lo es en el siguiente sentido. Siempre que un pintor esté mezclando colores para pintar cualquier sector de su cuadro, debe simplemente fijarse en que en alguna medida, de alguna manera, estén participando esas 4 fuentes en alguna cantidad. Claro está que si las pongo a participar en iguales cantidades, pues voy a producir estos grises cromáticos. O sea, el cuadro se va a volver demasiado atenuado. Pero yo puedo dosificar esa atenuación simplemente no poniendo esas 4 fuentes en igual cantidad. Vuelve y parece complicado el asunto y eso simplemente se resuelve, esa aparente complicación se resuelve sugiriéndole al pintor una cosa muy simple y casi un exabrupto, casi un asunto casi pecaminoso, casi escandaloso, y es el siguiente: nunca laven el pincel en el proceso de estar pintando. Es decir, permítale al pincel, que sea cualquiera el color que se esté fabricando, él esté cargando un residuo de lo que ya estaba preparándose anteriormente, para que arrastre ese residuo a cualquiera de los otros sectores del cuadro. Lo más que se puede hacer es exprimir el pincel. O sea, exprimir el pincel es esto que yo he hecho ahora, al estar preparando estos grises, de que en un momento determinado yo me percato de que el pincel está impregnado de un exceso de cantidad de color muy diferente al color que voy a preparar a continuación, y entonces lo más que yo hago es exprimirlo, es decir, retirar con 2 dedos de la otra mano el exceso de pintura así, ponerlo en la paleta para utilizarlo de nuevo, y el pincel, a pesar de que queda con un poco de pintura ahí, ese poco de pintura, lejos de ser un problema, es la garantía de que el resultado cromático de las mezclas que voy a estar desarrollando se va a ajustar a una unidad. Ahora, muy importante esta consideración en el siguiente aspecto: ¿qué es esa unidad? ¿Qué es esa unidad? Recordemos que de alguna manera la realidad es gris. O sea, esto parece un exabrupto, la realidad es gris cromática. ¿Por qué razón? Porque todos los objetos que están visibles en el mundo reciben los efectos de la luz blanca del sol y la reflejan. En alguna medida reflejan algunas ondas de esa luminosidad blanca, de manera que si el objeto lo vemos rojo es porque está reflejando solo en la parte roja del espectro,
o si la vemos verde está reflejando solo la parte verde del espectro, etc. De manera que todos los objetos actúan como una especie de tenues reflectores que se iluminan mutuamente todos ellos. Y de esa manera, a través de esa iluminación mutua y multiplicada, todos los colores se interceptan tanto entre sí que tienden a grisarse. Tienden a grisarse. Por eso, pues la modernidad ha planteado unos efectos cromáticos más o menos sorprendentes que han complicado mucho el acto de la pintura en el siguiente sentido. Eh, Todo el colorido de la pintura antigua estaba generalmente fundado en los colores tierra que surgían principalmente de variaciones de los óxidos de hierro. Entonces se obtenían tonos sepias, tonos ocres, tonos de tierra tostada, de siena tostada, tonos rojizos, etcétera. Y a eso se le agregaba la luminosidad del blanco de zinc, del blanco de titanio, del blanco de plata, etcétera, etcétera. Pero los tonos azules eran muy escasos, los tonos violetas eran muy escasos y además muy costosos. Y de esa manera, a través de esas tierras, uno se encuentra con que los cuadros de Rembrandt son extraordinariamente entonados, casi que entonados de una manera natural. Los cuadros de Velázquez son extraordinariamente entonados, los cuadros de Leonardo, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se llama la pintura clásica aparece dentro de una entonación natural alucinante, maravillosa. Y la modernidad nos plantea un asunto tremendamente inquietante. Los investigadores de los derivados del petróleo se encontraron hace muchas décadas con que algunos derivados del petróleo, al someterlos a una serie de variaciones en la temperatura, daban unos pigmentos terriblemente vivos y relativamente estables. Terriblemente vivos y relativamente estables. Entonces empezó a aparecer todo un colorido alucinante, de violetas intensísimos, de rojos intensísimos, de rosados intensísimos, de naranjados intensísimos, etcétera, etcétera. Y todo ese colorido fue trasladado al mundo del arte un poco inopinadamente, es decir, como quien dice, ahí les pongo este color para que pinten. Y de una forma un poco gratuita, los pintores empezaron a usar ese colorido, eliminando esa condición de la unidad cromática, eliminando esa condición del agrisamiento natural del colorido en la realidad. Y entonces los pintores vienen y cometen pues el exabrupto de pintar en sus cuadros figuras de un violeta intenso, figuras de un naranjado intenso, casi que incluso figuras con colores que llegan incluso a la característica de ser casi que fosforescentes. Entonces, dentro de ese colorido exorbitado que la modernidad nos ofrece, toda la unidad cromática de los cuadros se sacude de una forma relativamente negativa, con algunas excepciones de pintores que con un gran olfato y con una gran certeza logran crear la unidad cromática a pesar de esa riqueza que el colorido moderno nos ofrece. ¿Sí? Bueno, quizás solo falte agregar aquí que hay dos maneras, dentro de esta teoría y de esta práctica pictórica, hay dos maneras relativamente peligrosas de que los cuadros se agrisen en exceso. Porque es que estoy postulando un agrisamiento natural como fuente de la pintura milenaria, pero no estoy tampoco proponiendo de que los cuadros deban ser grises radicalmente. Si un cuadro
tiene una excesiva participación equilibrada de las cuatro fuentes, el resultado va a ser excesivamente gris, es decir, tan gris como estas tonalidades que estamos viendo acá. Entonces hay dos maneras que pueden conducir a ese agrisamiento excesivo que deben evitarse, y son las siguientes. En primer lugar, debe tratarse de que cuando yo estoy oscureciendo un color, óigase bien, cuando estoy oscureciendo un color, debo tratar de que en ese color que estoy tratando de oscurecer no exista ya previamente un exceso de blanco, porque es un cierto contrasentido. Es decir, si yo tengo un color cargado de blanco en la paleta, estoy mezclando un color que de hecho contiene mucho blanco y trato de oscurecer ese color, y a ese color le pongo la sombra universal para oscurecerlo, perdón. Pues claro, esa sombra universal se va a mezclar con ese exceso de blanco y me va a producir un gris excesivamente neutro. ¿Sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, también me debo fijar en el otro campo, de que cuando ya no estoy oscureciendo un color que contenga demasiado blanco previamente, sino que estoy tratando de aclarar un color, en ese acto de aclararlo sí debo tratar de potenciar la cantidad del color que estoy aclarando más el corrector solamente. ¿Sí? O sea, si yo estoy preparando unos naranjas, unos colores anaranjados, con la carga suave de agrisamiento que vaya arrastrando la paleta al ejecutar sus movimientos de mezclas, y trato de ubicar el corrector de ese naranja para aclararlo, pues el corrector del naranja para aclararlo es blanco y amarillo, blanco y amarillo. Pero si yo en ese naranja dejo arrastrar otro colorido excesivo al aclararlo, o sea, dejo arrastrar azules, residuos de rojo, residuos de verde, dentro de esa paleta amable de la que estoy hablando, entonces nuevamente estoy poniendo por otra vía las cuatro fuentes del color con tendencias a un equilibrio excesivo, de tal manera que al poner ese blanco y esas cuatro fuentes en equilibrio, el color resultante se va a volver a grisar en exceso. ¿Sí? Entonces, repito, para oscurecer, que no caiga en el contrasentido de que estoy oscureciendo un color que ya estaba lleno de blanco. Y para aclarar, que no caiga en el contrasentido de estar usando el color que quiero aclarar, el corrector y otros muchos más, porque esos otros muchos más también me van a hacer agrisar el resultado excesivamente. Esto parece intrincado, pero a esto le podemos dar una vuelta ecléctica. Ecléctica es una palabra que me suena interesante. Ecléctica es una cosa en la que participan muchas teorías, participan muchos criterios, y finalmente el pintor tiene en cuenta todo eso y nada a la vez. ¿Sí? Es decir, el pintor actúa en base a una cantidad de información, pero en el momento de preparar sus mezclas, de ejecutar toda esa experimentación cromática que realiza dentro de la paleta, simplemente se deja llevar por su sentido común, por su percepción del color, por su certeza de qué es lo que le produce emocionalmente la ubicación de un color en un sector del cuadro de una manera determinada. Entonces, frente a tanta aparente complicación, finalmente nos lanzamos dentro del eclecticismo y dejamos que sea el sentido común, que sea el buen gusto de cada autor, para que las mezclas se ubiquen y se consoliden de una manera amable, no dándole al pintor y mucho menos al aprendiz de la pintura la sensación de que la utilización de la paleta es un asunto científico o es un asunto peligroso,
que está lleno de fórmulas exactas, nada de eso. Mezclen y cuando las mezclas no les resulten, traten de que esto que se ha explicado aquí les dé alguna explicación, les dé alguna comprensión de por qué las mezclas que están ejecutando no funcionan. Porque de alguna manera, sinteticemos la idea, de alguna manera, toda esta teorización sirve para explicar por qué fracasa uno en un color que está tratando de hacer, pero no sirven para predecir cómo tener éxito. ¿Sí? O sea, si el color se estropea, si el color uno no logra armonizarlo, si uno no logra fabricar el color que quiere, esta teorización le puede explicar por qué ha fracasado, pero esta teorización no le va a dar el rumbo suficientemente exacto para llegar a un acierto indudable. Ese acierto indudable solo se puede poner en manos de la inspiración, del deseo de fabricar colores, del deseo de aplicar el color en zonas diversísimas y finalmente del deseo de pintar en sí. Muchas gracias.